Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de lenguaje. En esta oportunidad nosotros vamos a desarrollar el tema de los accidentes nominales. Recuerda, los accidentes nominales son los que afectan al nombre y a sus adyacentes, el adjetivo y los determinantes, así como a la palabra que sustituye al nombre, la que nosotros llamamos pronombre. El género es el primero de ellos, el otro es el número. El género es una propiedad gramatical que se asocia a las palabras que hemos mencionado y se puede establecer de tres maneras. Tenemos el género morfológico, que se determina a través de morfemas, es decir, a través de cambios en la forma de la palabra. Ten en cuenta que en algunos casos el nombre no admite una oposición, es decir, habrá palabras que solo ostentarán un género. Siempre será la ventana, siempre será la luz, siempre es la puerta, siempre es la pared, siempre el coco, siempre el trípode, siempre el televisor, ¿de acuerdo? O sea, esos nombres suelen denominarse monogéneros, ¿no? Solamente presentan un género. Aquí sí, nosotros estamos aludiendo a palabras en las que apreciamos una oposición entre el género masculino y el género femenino. La palabra abogado se opone a abogada. Esta es un poquito más intensa. El nombre alcalde se opone a alcaldesa. El masculino actor se opone al femenino actriz. En algunos casos, no existe una marca de género para indicar el masculino, como aquí en poeta, que sin embargo sí tiene una marca para el femenino, poetisa. A pesar de que en nuestros días es más usual decir el poeta y la poeta. A nivel de animales es lo mismo. Lobo, loba, gato, gata. O no hay marca para el masculino, como en león, pero sí existe en leona. Eso se debe a que, recuerda, en el español el masculino es el género no marcado, porque es un accidente que agrupa a la generalidad. En cambio, en el caso del femenino es el género marcado porque es de naturaleza específica. O sea, el femenino siempre tiene que marcarse. Por eso tú puedes decir, primer lugar, pero no puedes decir primer vez, siempre será primera vez. Puedes decir 21 cañonazos, pero lo correcto es 21 sillas. Eso es algo que vamos a ver poco a poco conforme nos vayamos adentrando en el conocimiento de las demás clases gramaticales. Entonces, aquí tenemos el género morfológico, así llamado porque se está indicando mediante ¿qué? Mediante un morfema. Luego tenemos el género sintáctico, en el que la variación entre masculino y femenino se señala a través de una palabra que acompaña, a través de un modificador. Así tenemos los nombres que son comunes a dos. Fíjate aquí. Tú dices el artista, el adolescente, el astronauta, el atleta,
Y para indicar el femenino, la artista, la adolescente, la astronauta, la atleta. ¿En qué casos se emplea esta variación de comunes a dos? Cuando las terminaciones son ente, ista, r, l, z. Por ejemplo, el docente, la docente. El asistente. Ajá, tú habrás oído la asistenta. El presidente. Ay, tú has oído la presidenta. El gerente. Tú has oído la gerenta. Lo que pasa es que en estos tiempos en los que el lenguaje busca ser más inclusivo y reflejar la participación femenina, ha habido cambios como estos que te he mencionado, que además no son anómalos. Por ejemplo, el femenino de comediante, que también tiene esta terminación, NTE, es desde siempre comedianta. Pero además de estos casos, presidente, presidenta, gerente, gerenta, asistente, asistenta, comediante, comedianta, en los demás se suele mantener esa forma única y que se debe indicar a través de ¿qué? Se debe indicar a través del artículo el género, ¿ya? Terminación ista. El artista, la artista. El periodista, la periodista. El concertista, la concertista. El violinista, la violinista. El chelista, la chelista. Chelista, el que toca el chelo, no el que toma chelas. Terminación R. El canciller, la canciller. El premier, la premier. El sumiller, la sumiller. L. El general, la general. El mariscal, la mariscal. El fiscal, la fiscal. Z. El juez, la juez. El alférez, la alférez. Ahora tú dirás que has oído jueza. Pues bien, también en algún lugar se usa fiscala. Esas ya son peculiaridades, ¿no? Así como nosotros decimos jueza, en Paraguay suelen decir fiscala. Y por ahí en algún lugar también escuché el término concejala. Pero repito, son peculiaridades. Seguramente andando el tiempo habrá su generalización, como ha ocurrido con presidenta, con asistenta. Pero, mientras tanto, respetamos estas formas, ¿no? Que además son las cotidianas, las generales. Las otras son permisividades. Respecto de los nombres epicenos, son aquellos en los que es necesario añadir un adjetivo, o añades macho o hembra o masculino o femenino. Por ejemplo, se ve sobre todo pues, en los animales, el cachalote macho, el cachalote hembra. Es decir, el sexo macho o hembra, pero el género de la palabra o es masculino o es femenino. O sea, el cachalote es una palabra de género masculino, es un nombre de género masculino, que admite para diferenciar el sexo las palabras macho o hembra. La palabra víctima es de género femenino, la víctima, pero para distinguir el sexo se añade masculina o femenina. La víctima masculina, la víctima femenina. O acá jirafa, es una palabra de género femenino, pero para distinguir el sexo, la jirafa macho, la jirafa
hembra. En algunos casos, que son los mayoritarios, simplemente hay un cambio morfológico. Por ejemplo, el femenino de potro es potra, el femenino de tigre es tigra, el femenino de rinoceronte es rinoceronta. Es posible que no estés familiarizado con esos términos, pero poco a poco pues, se han ido imponiendo, ¿no? Es como consecuencia de la uniformidad que se busca en la lengua. Te invito siempre a consultar el diccionario y de esa manera absolver cualquier duda. Luego tenemos el género léxico o género semántico. En este caso, nosotros vamos a utilizar otra palabra. Por eso es que también a este género se lo llama de nombres heterónimos. Cambia la palabra para indicar la oposición. ¿Cuál es el femenino de caballo? Yegua. ¿Cuál es el femenino de toro? Vaca. De carnero, oveja. De chivo, cabra. Entonces, cuando cambia el nombre o cuando ese nombre sirve para que nosotros precisemos la edad, caballo, potro, o alguna otra característica, ¿no? Por ejemplo, el buey, ¿cuándo se emplea ese término? Para aludir al toro castrado, ¿no? En esos casos, nosotros vamos a usar otro nombre y esa denominación distinta es la que se llama género léxico y el nombre es heterónimo. También existen nombres ambiguos. Tú puedes ver aquí el mar, la mar. El azúcar, la azúcar. El caparazón, la caparazón. El armazón, la armazón. ¿Por qué hemos colocado este signo? Porque queremos dar a entender que el significado no cambia. O sea, un nombre de género ambiguo, ¿no? Va a admitir las dos formas y eso no implica, no quiere decir un cambio de significado. Tú puedes decir el azúcar blanco o el azúcar blanca, la armazón dura, el armazón duro, un caparazón pintado, una caparazón pintada. El significado no cambia. Respecto de mar, por ejemplo, me acuerdo del poeta Rafael Alberti, el mar, la mar. Oh, Padre, ¿por qué me trajiste aquí, tan lejos del mar, tan lejos de la mar? Eso lo pueden encontrar en su libro Marinero en Tierra. Se trata de nombres que tradicionalmente admitieron uno u otro género. El mar está bravo, la mar está picada. ¿Ya? Entonces, nombres ambiguos. Pueden admitir uno u otro género y el significado no cambia. Atención, no confundas estos nombres ambiguos con los nombres homónimos. En este caso, de los homónimos, sí se va a producir un cambio. ¿Ya? Sí se va a producir un cambio. Por ejemplo, ¿qué cosa es el cólera? El cólera es una enfermedad. En cambio, la cólera es la ira. El Papa alude al pontífice, el jefe de la Iglesia Católica, y la papa es un tubérculo. El cometa es el astro. Y la cometa es un juguete. El delta es la desembocadura de forma triangular de un río, por ejemplo, el delta del Nilo. Y la delta es una letra griega. El pendiente es un arete, un zarcillo.
¿no? Lo que algunas personas usan aquí como adorno. Y la pendiente es un declive, es una inclinación del terreno. El parte es un comunicado y la parte es una porción, es un pedazo de algo. El corte hace referencia a una cisura y la corte es una institución. La corte del rey de España, la corte de justicia. El editorial es una sección del diario, es aquella en la que se va a manifestar la opinión del medio de prensa. Y la editorial es la casa impresora. Por ejemplo, la editorial Peisa, la editorial Alfaguara, la editorial de la RAE, etc. Y así hay otros casos. Por ejemplo, el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, o la Génesis, que significa el inicio. El frente, que es la parte delantera de algo, o la frente, que es parte de la cara. En fin, debes tener cuidado en la utilización de estos términos, porque de lo contrario incurres en un vicio llamado discordancia.